Hola, en este video vamos a hablar sobre el tema del potencial eléctrico. Esta es una introducción muy resumida de lo que significa el potencial eléctrico y cómo podemos calcularlo en diferentes situaciones y cuál es su relación con el campo eléctrico y todo lo que hemos venido aprendiendo. Realmente lo que vamos a hacer es una deducción de los conceptos principales y fundamentales del potencial eléctrico, desde dónde sale y las consecuencias de este tipo de razonamientos. Y al final pues vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, realmente el potencial eléctrico, también llamado voltaje, se mide en voltios, tiene una aplicación inmediata. Ustedes pueden coger un voltímetro y medir el voltaje de las cosas y esto puede tener implicaciones no solamente en la medicina, sino también en la tecnología. Esto que tenemos a la izquierda es un electrocardiograma, se mide básicamente los cambios de potencial en los músculos del corazón. Lo que tenemos a la derecha son los potenciales de activación de una neurona, que son los principios fundamentales pues, en el procesamiento neurológico de todos los seres vivos, en donde pequeños voltajes, la neurona siempre está a menos 70 milivoltios, como en un estado estacionario o de reposo, y si recibe algunos estímulos que sobrepasa cierto nivel, pues pueden generar un potencial de acción muy grande, una respuesta no lineal que puede propagarse a lo largo de diferentes neuronas y así generar un impulso nervioso. Bien, entonces, ¿de dónde viene todo esto del potencial? La idea es la siguiente. Nosotros en física mecánica hemos hablado, pues habían como dos maneras de hacer problemas. Una era cuando uno hablaba de fuerza igual a ma, y entonces el tiempo era una variable importante. Y otra forma de resolver algunos otros problemas donde solo nos interesaba el estado final y el inicial era por medio de energías. Bien, esta parte es como una aproximación vectorial a los problemas y esta es una parte que utiliza números escalares, números. Y hasta ahora nosotros hemos hecho esta parte de utilizar fuerzas, la ley de Coulomb, fuerza entre partículas puntuales, y también fuerzas debido a campos sobre una partícula puntual, como la que tenemos acá, Q por E. Entonces la pregunta es, ¿será que podemos definir algo similar a las energías, pero para el caso electrostático? Y pues la respuesta es que sí. Simplemente vamos a definir una energía potencial eléctrica, que es este delta U, y a partir de esa energía potencial eléctrica pues vamos a poder definir nuestras variables auxiliares. Recordemos que hay algo muy importante en estas expresiones, es que que el campo se puede ver como la fuerza por unidad de carga. Es decir, tenemos una carga de prueba que siente una fuerza y lo que hacemos es, si la carga es pequeña, pues la fuerza es pequeña, si la carga es grande, la fuerza es grande, y lo que hacemos es dividir por la carga para obtener algo fundamental que no dependa de la carga, y a eso se le llama el campo producido por la carga fuente. Entonces, ¿será que tenemos alguna analogía de esto para el caso de las energías? Y es así. Delta V, la diferencia de potencial, se define como delta U sobre Q. En otras palabras, si calculamos cuánto es la energía que nos costó construir cierta configuración, por ejemplo, colocar esas dos partículas separadas por esta distancia, tuvimos que hacer un trabajo para ponerlas así de cerca, pues tenemos una energía. Y si dividimos esa energía por el valor, digamos, de esta carga que pusimos acá, eso nos da el potencial delta V que esta partícula ejerce en este punto. O ejerce no, pues que crea en este punto, alrededor, en el espacio. Eso es básicamente lo primero que tenemos. Esta es la definición de potencial, energía por unidad de carga. Entonces, como pueden ver, es fundamental hablar de la energía potencial. Y ahora lo que vamos a hacer es calcularla. Para calcular una energía potencial, recordemos que lo que uno hace es calcular el trabajo. El trabajo nos dice cuánto es la variación de energía potencial. Pero recordemos que hay dos tipos de trabajos, el trabajo externo y el trabajo interno, y cambian simplemente de signo. Para recordar rápidamente, si tenemos una partícula que queremos elevar desde este punto hasta este punto, acá, a una distancia h, pues nosotros sabemos, digamos que la fórmula final siempre es que el trabajo es mg por h, que adquirió una energía llamada mg por h, o sea, la energía aumentó si yo la moví en esta dirección. Pero si nosotros revisamos, estamos hablando de la energía entre dos sistemas, entre un sistema que está compuesto por dos cuerpos, el cuerpo de masa m, que es la bolita, y la Tierra, que digamos su masa está implícita en esta parte de G. Entonces realmente aquí estamos hablando de que estamos aumentando la energía interna de un sistema, y por lo tanto
la energía que nos interesa acá, que es esa energía interna, pues va a tener que ver con el trabajo interno y de esa manera nos aparece este signo menos acá. Vamos a borrar estos dos para que no nos confundamos. Tenemos que el trabajo externo es igual a menos la variación de la energía interna. Por ejemplo, en este problema que tenemos a la derecha, la fuerza externa que se está haciendo es la mía, la que yo estoy ejerciendo, y esa va para arriba, y el desplazamiento también va hacia arriba. O sea que el producto punto entre estos dos, entre la fuerza y el desplazamiento, estos dos vectores, pues es positivo, ¿cierto? O sea, el trabajo externo es positivo en este problema. Y si estamos hablando de la energía interna, pues tenemos que hay una fuerza de gravedad que va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba, ¿verdad? Y el producto punto entre estos dos, pues es negativo. Entonces este menos tiene que ver con esa diferencia de pensar en fuerza externa, fuerza interna al sistema, trabajo externo, trabajo interno. Entonces, en resumen, la primera relación importante es que el trabajo externo es menos delta U. Y acabamos de decir en la diapositiva anterior que delta B se definía como delta U sobre Q. Eso quiere decir que esto nos da que el trabajo es menos Q por delta B. Bien, entonces esta es la primera definición que podemos utilizar, la más sencilla, para cuando estemos hablando de cambios de energía, potencial eléctrica o cambios de voltaje, todas relacionadas con el trabajo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para calcular, por ejemplo, cuánto voltaje necesitamos para acelerar una partícula y que obtenga cierta cantidad de energía, porque claramente aquí tenemos, si no metemos fricción en nada de eso, tenemos conservación de la energía, delta K más delta U igual a 0, ¿cierto? Esto implica que delta K es igual a menos delta U, y esto implica que esto es igual a menos Q por delta B. Entonces, con este tipo de expresiones podemos calcular, por ejemplo, si yo quiero acelerar una partícula para que tenga cierta velocidad final, que eso está metido acá, en cambio de energías cinéticas, pues cuánto delta B necesito para que eso ocurra. ¿Está bien? Y estas son las primeras relaciones fundamentales. Entonces voy a reescribirlas acá. Trabajo externo es igual a menos delta U, sería menos Q por delta B. Pero si ya queremos una versión específica de delta B, pues aquí la podemos derivar. Delta B es igual a delta U sobre Q, y en esto nos daría menos el trabajo externo. Entonces, si queremos ya obtener una fórmula para el trabajo, el potencial que ejerce, por ejemplo, una partícula puntual en este punto, olvidemos de Q2, pues entonces tenemos que irnos por este lado. Y veamos qué significa eso. Tenemos delta B es igual a menos trabajo externo, que es igual a... aquí me falta ir por Q, ¿no? Bien. Pero el trabajo por definición pues es igual a menos la integral de la fuerza por el desplazamiento. Es una integral de línea, dividimos por Q. Y miren cómo voy a reescribir esto. Sería menos integral de F sobre Q punto dr. Y a esto que está acá, pues se le llama el campo, ¿no? Entonces tenemos que delta B es igual a menos la integral del campo punto dr. Y como pueden ver, esto solamente depende de la carga de fuente. Si yo tengo aquí una carga Q, ella en un punto de distancia R, pues crea dos cosas. Crea un campo, ¿sí? Que es un vector, pero además crea un potencial. Cosas importantes, esto es delta B, esto quiere decir B final menos B inicial. Por lo tanto, siempre tenemos un voltaje respecto a un punto de referencia. Nosotros no tenemos valor de voltaje absoluto, sino siempre son referidos a un punto de referencia. Vamos a reescribir eso que acabamos de obtener. W es igual a menos delta U, que es igual a menos Q por delta B. Delta B es igual a menos integral de punto de R. ¿Ok? Eso fue lo que acabamos de obtener. Y si cogemos esta expresión y la tratamos de escribir al contrario, o sea, si en esta expresión lo que nos dan es E, y a partir de eso obtenemos delta B. Pero ¿qué pasa si más bien yo tengo delta B y quiero obtener E? Pues claramente la inversa de esta expresión es E es igual a menos
el gradiente, estamos hablando en 3 dimensiones, de B. Estas dos expresiones son completamente complementarias, nos están diciendo cómo calcular B o E a partir del otro, depende de lo que tengamos. Y normalmente resulta que es mucho más sencillo calcular el voltaje y luego derivar y calcular el campo que lo contrario, porque el campo, al ser una cantidad vectorial, pues es un poco más difícil de calcular y de manipular. El voltaje realmente simplifica todo. Entonces, de aquí salen dos cosas importantes, dos conclusiones. La primera es, el gradiente siempre apunta hacia donde cambia nuestro potencial lo más posible, y debido a este menos, esto implica que el campo E apunta hacia donde el potencial disminuye. Eso implica, por ejemplo, que si tenemos que el campo va para allá, pues las líneas equipotenciales, sigamos yo las dibujo de esta manera, pues implicarían que si esto es 7, esto es 5. No puedo poner aquí un 8, por ejemplo, no tiene sentido porque el campo me está diciendo que hacia allá está disminuyendo el potencial. Entonces, primera cosa importante, el campo siempre apunta hacia donde disminuye el potencial. Y otra cosa, digamos que esta es una superficie equipotencial y, por ejemplo, pensemos que nos vamos a mover de este punto a este punto B, ¿sí? Entonces de aquí tenemos que el dr, el desplazamiento, pues va en esta dirección, y yo puedo de esta ecuación que tenemos aquí arriba decir que el diferencial de voltaje simplemente es la parte interna de la integral, es menos E.dr. Entonces miren lo siguiente, si yo me muevo a lo largo de una línea equipotencial o una superficie equipotencial, pues dB vale 0. Entonces tendríamos que 0 es igual a menos E.dr. Eso se puede escribir como menos E por dr por coseno del ángulo entre ellos dos. Entonces la única manera en que esto se vuelva a 0 es o que E valga 0, que eso no es lo que estamos buscando, o que dr valga 0, que es falso porque nos movimos, o que el coseno valga 0. Y si el coseno vale 0 implica que el ángulo es pi medios. En otras palabras, el campo eléctrico tiene que hacer siempre 90 grados con nuestras superficies equipotenciales, y por eso lo pinté de esta manera. Siempre tiene que ser 90 grados con nuestras superficies equipotenciales. Entonces, en resumen, tenemos una segunda consecuencia, y es que E siempre es perpendicular a la equipotencial. ¿Está bien? Entonces tenemos esas dos consecuencias acá. Listo. Y digamos, si estuviéramos en una dimensión, vamos a borrar todo esto. Si estuviéramos en una dimensión, pues esas expresiones que acabamos de obtener, por ejemplo que E es igual al menos el gradiente de B, en una dimensión esto quiere decir es que E en X es igual a menos derivada de B respecto a X. Y por ejemplo, si entonces yo obtengo una gráfica de B en función de X, y eso me da, digamos, primero una línea recta, luego me da así y luego me da así, la pregunta es hacia dónde va el campo en cada una de las regiones. Entonces hay dos formas de hacerlo. Recordemos que el campo siempre apunta hacia donde disminuye el potencial. Entonces inmediatamente diríamos que el campo acá tiene que ir en esta dirección, el campo acá tiene que ir en esta dirección, y pues aquí el campo es 0. Pero por otra parte, mirando esta expresión, podemos ver que el campo es como la pendiente, la derivada, multiplicada por menos. Entonces, y eso nos da la componente. Entonces la pendiente de esta curva acá es positiva y por menos es negativa, o sea que nuestro campo iría apuntando hacia la izquierda, igual como hemos dicho antes. La pendiente de esto es 0, entonces el campo vale 0, aunque el potencial es diferente de 0, el campo vale 0. Y la pendiente de esto es negativa, pero por este menos da más, o sea que el campo apunta hacia la derecha. Entonces, en otras palabras, si tenemos una gráfica de potencial en función de distancia, podemos obtener el campo concentrándonos en la pendiente y no olvidando el signo menos. Bien, vamos a borrar esto, vamos a volver a describir lo que hemos obtenido hasta ahora. Trabajo es igual a menos delta U igual a menos Q por delta B, ¿verdad? Igual a la integral de F punto de R, delta B es igual a menos integral de E punto de R, y esto implica
esta última ecuación, que el campo hace 90 grados con las superficies equipotenciales y además implica que el campo siempre apunta hacia donde disminuye el potencial. Y la inversa de esta expresión es que el campo se puede escribir como menos el gradiente del potencial. ¿Está bien? Listo, y ahora lo que quedaría es cómo calculamos el potencial de una partícula puntual. Digamos, yo quiero calcular el potencial que esta partícula puntual ejerce en este punto. Y para calcular eso, pues entonces tenemos que ver cuál de todas estas ecuaciones podríamos usar en donde no tengamos carga de prueba. Aquí tenemos carga de prueba, aquí tenemos fuerza, o sea, carga de prueba. Entonces realmente nos queda solamente esta opción. Y lo que tenemos que hacer es simplemente calcular delta V igual a menos integral de punto de R cuando tenemos aquí a nuestra partícula Q1 y nos movemos, digamos, de un punto inicial A un punto final B. Vamos a calcular esa diferencia de potencial. El campo de la partícula puntual se conoce K por Q sobre R al cuadrado. Esto me queda muy feo. Por R unitario punto de R. Y pues dado que la fuerza eléctrica es conservativa, pues podemos coger más bien una línea recta entre nuestros puntos que vaya en dirección radial, o sea, da igual, no importa la trayectoria que cojamos, podemos hacer algo así, lo que queramos. Y al final, pues esta integral nos va a dar esta parte, nos da simplemente dr, y esta integral nos va a dar k por q, factor de 1 sobre ra, o sea, el punto inicial, menos 1 sobre rb, punto final. Voy a borrar y volver a escribir. El delta V para una partícula puntual nos está dando K por Q, factor de 1 sobre RB, menos 1 sobre RA. Creo que en el anterior lo escribí al revés. 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Y ahora pues tenemos, recordemos que esto implica B en B menos B en A. Es relativo. Y tenemos que en general lo ideal es escoger un punto de referencia que nos sirva a todos. Y pues obviamente podría ser arbitrario, puede ser en un metro o una yarda. Y lo que se escoge es simplemente pasarse al infinito. Entonces si RA tiende a infinito, pues claramente 1 sobre RA tiende a 0, o sea, ese voltaje tiende a 0, el voltaje en el infinito, ¿sí? K por Q sobre RA. Y por esa razón es que muchas veces les dicen, asuma que el potencial en el infinito es 0. Lo que les están diciendo es, tome como punto de referencia para el potencial en el infinito, y entonces el potencial de una partícula puntual se escribe como K por Q sobre R, una partícula puntual a una distancia R. Y si tenemos muchas partículas puntuales, el potencial total pues será simplemente la sumatoria de K por Q sobre R. Esto nos lleva a unos ejemplos interesantes. Por ejemplo, si hacemos acá esta configuración y ponemos aquí dos partículas puntuales positivas, ellas dos van a ejercer un campo que va en esta dirección y nos va a dar un campo hacia la izquierda. Entonces el campo nos daría algo, ¿cierto? Y el potencial, digamos que esto es un radio R, el potencial nos daría pues 2K por Q sobre R. Estoy asumiendo que es exactamente la misma carga para ambas partículas. Pero si ahora yo cojo y pongo a mis partículas más bien acá y calculo el campo aquí, pues una va a ser campo hacia afuera, otro va a ser campo hacia allá. Entonces en este caso el campo nos dio 0, mientras que el potencial sigue siendo 2KQ sobre R. Entonces esto también es importante para que ustedes vean que no siempre cuando el campo vale 0 el potencial vale 0 o al revés. La otra configuración sería poner ejemplo aquí más Q, por ejemplo aquí menos Q y pararnos aquí en toda la mitad. Si nos paramos en la mitad, el campo que hace la partícula positiva iría en esta dirección y el que hace la negativa iría en esta dirección, o sea que se suman, mientras que el potencial nos daría K por Q sobre la distancia, esta distancia, menos K por Q, porque está negativa, sobre la distancia, y nos daría 0. O sea que hay casos donde el potencial vale 0 pero el campo no, hay casos donde el campo vale 0 pero el potencial no. Recordemos que
ellos no están relacionados por valores directamente, sino por derivadas. Recordemos que el campo es menos el gradiente del potencial. ¿Listo? Y cuando tenemos cargas continuas, pues se hace el truco de siempre, ¿no? Tenemos una papa de estas electrostática, le sacamos un pedacito y la pregunta es, pues, ¿cuánto es el potencial de esa papa en este punto? Vamos a ponerlo azul. ¿Cuánto es el potencial de toda esta configuración en este punto? Entonces lo que hacemos es calcular el pequeño potencial que hace esto acá. Nos daría el delta V, el dV de ese pedacito sería K por dQ sobre el R. Y si queremos el potencial total, pues integramos, como siempre, porque es que este pedacito es puntual, por eso utilizamos la fórmula puntual. Y ahora integramos, sumamos, y esto nos daría el delta V total. Respecto al infinito, ¿no? Porque si ven que estamos utilizando la expresión de la carga puntual respecto al infinito. Entonces el delta V respecto al infinito sería la integral de K por dQ sobre R. Y esto pues es mucho más sencillo, porque es un número, una integral escalar, que lo que teníamos para los campos eléctricos. Entonces, como pueden ver, realmente muchas veces es mucho más fácil calcular el potencial y luego derivarlo y obtener el campo que el camino contrario. ¿Ok? Una anotación, hemos dicho que todo esto es respecto al infinito. A veces ponemos ejemplos en donde tenemos barras infinitas, ¿cierto? Infinitamente largas, que se extienden para todo lado. Y pues en esos casos no podemos decir que el potencial en el infinito es cero porque allá también hay carga, porque la barra es infinita. Y en esos casos es obligatorio mantener el punto de referencia, no ignorarlo, no hacerlo cero, no hacerlo infinito. Más adelante hay algunos ejemplos de eso. Y bueno, esto realmente es todo el resumen. Reescribamos todo lo que se obtuvo. Tenemos que la definición de potencial dice que esto es delta U sobre Q. Tenemos que el trabajo externo es menos delta U y eso ya relaciona con el potencial. Tenemos que el potencial también se puede escribir como menos integral de E punto de R. Tenemos que el potencial de una partícula puntual respecto al infinito es K por Q sobre R, donde R es la distancia. O hacemos sumatorias si tenemos muchas partículas. Y también tenemos que el campo es igual a menos el gradiente del potencial, y que esto implica que el campo siempre apunta hacia donde disminuye el potencial y también que el campo siempre hace 90 grados con las equipotenciales. También tenemos conservación de la energía, o sea, delta K más delta U igual a 0, si no hay fuerzas externas ni fricción, y por lo tanto podemos calcular velocidades finales o posiciones finales de acuerdo a velocidades utilizando estas expresiones. Y lo último que nos faltaría sería pues cuánto es un delta U, entonces cuánta energía nos cuesta por ejemplo armar esta configuración. Entonces podemos hacer la integral para calcular el trabajo, o la otra es que podemos decir que delta U sabemos que es Q por delta V, en este caso sería la partícula de prueba es esta, entonces Q2, y estamos calculando el potencial de la partícula 1, entonces sería Q2 por K por Q1 sobre esta distancia, y por lo tanto la energía, lo que nos costó construir esta configuración es K por Q1 por Q2 sobre la distancia. Y esta es la fórmula de la energía potencial entre dos partículas puntuales, que viene pues de simplemente esta definición. ¿Está bien? Si tuviéramos que poner tres partículas puntuales, pues entonces tendríamos que calcular el trabajo total. Primero de poner, digamos que esta es fija, de poner esta partícula acá, y luego el trabajo que hay que hacer para poner esta que va interactuando con esta. Entonces, como pueden ver, realmente tenemos tres interacciones, y al final el trabajo, la energía total, digamos que esto es Q1, Q2 y Q3, pues la energía total va a ser K por Q1 por Q2 sobre D12. Esto nos da cuenta de este trabajo que tuvimos que hacer para ponerlas a esta distancia, más, ahora le sumamos este trabajo, que sería K por Q1 por Q3 sobre D13, y ahora nos falta este trabajo, entonces más K por Q, aquí era 2, ¿no? Q1, Q3 sobre D13.
Y si tuviéramos un cuadrado, pues tendríamos que tener un montón de términos, porque tenemos que tener esta interacción, esta y esta. Entonces nos salen 6 términos en la suma. Y todo esto es para partículas puntuales, ¿no? Si hubiera partículas que no fueran puntuales, pues tocaría hacer la integral. Si tuviéramos más partículas, digamos una quinta acá, tendremos que poner muchísimas interacciones, esta con esta, esta con esta, esta con esta, ¿cierto? Y faltarían también estas interacciones acá. ¿Está bien? Y así, pues esto va aumentando, realmente va aumentando el número de términos de acuerdo al número de vecinos, que sería como n por n menos 1 sobre 2 o algo así. Bien, y esta es la manera de calcular energías potenciales entre partículas puntuales. Esta es para partículas puntuales, esto es cuando ya es una sola que es puntual y la otra puede ser cualquier cosa. Entonces esta es un poquito más general. Ok, y por último, ¿cómo se calculan las superficies equipotenciales? La forma geométrica. Digamos que para una partícula puntual sabemos que el potencial es K por Q sobre R. Y si es equipotencial, pues queremos que esto sea una constante y queremos ver cómo es la superficie que forma valores constantes. Digamos que queremos que esto sea 10 voltios, por ejemplo. Y entonces sabemos que R, por teorema de Pitágoras, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y por tanto, esta expresión que tenemos arriba sería R igual a K por Q sobre esa constante. Y si le damos al cuadrado, tendríamos R al cuadrado es K por Q sobre esa constante al cuadrado. Y esto nos daría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y si ustedes ven esta expresión, pues esta es la ecuación de una esfera. Por lo tanto, las superficies equipotenciales para una partícula puntual son esferas. ¿Bien? Este es el resumen. Aquí terminamos. Y ahora lo que hay que hacer es pues, ver la presentación y hacer ejercicios para afianzar estos conceptos. Muchas gracias por su atención.